Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy a mi grupo nos ha tocado exponer ciclo de vida de receptores farmacológicos. ¿Qué son los receptores farmacológicos? Son estructuralmente macromoléculas proteicas, las que pueden tener grupos lipídicos o hidrocarbonados. Se localizan en la membrana celular, en el citoplasma o en el núcleo celular, principalmente proteínas. Tienen potencial capacidad de actuar como receptores farmacológicos. Son los que median la comunicación celular de compuestos endógenos como neurotransmisores, cotransmisores u hormonas. Funcionalmente se distinguen dos dominios en un receptor farmacológico. Dominio de unión a ligando corresponde al dominio de la macromolécula receptora que interactúa reversiblemente con la molécula del fármaco para formar el complejo químico fármaco-receptor. Y el dominio efector corresponde al dominio molecular del receptor, donde una vez activado por el ligando se origina y propaga la señal reguladora de la función en la célula diana, ya sea por un efecto intracelular directo. Tipos de receptores. Tenemos los intracelulares. Son proteínas intracelulares situadas en el citoplasma o en el núcleo celular, poseen afinidad selectiva por su ligando característico y su interacción modifica a la molécula receptora de forma que se hace posible la asociación con el ADN cromosomal en determinadas secuencias del ADN. Receptores relacionados al transporte iónico. El transporte iónico es esencial para la vida celular. Su modificación por fármacos produce cambios importantes en la función de célula. Los canales iónicos transportadores transportan iones a favor de la gradiente electroquímica, en tanto que los sistemas enzimáticos de transporte lo hacen contrarradiante. Canales iónicos de voltaje dependientes asociados al receptor y sistemas enzimáticos de transportadores activos de iones. Y los receptores relacionados con proteína G. Existe una gran variedad de ligandos endógenos y exógenos como fármacos alfa y beta adrenérgicos, mucocarínicos, opioides, serotonérgicos, neuroquímicos, angiotensínicos, etc., que interactúan con receptores de membrana que están asociados a diversos tipos de proteínas fijadoras de GTP, llamadas proteínas G. Droga agonista. Una droga agonista es capaz de unirse al receptor a interactuar con él, produciendo una cadena de reacciones que lleva el efecto biológico deseado, que puede ser estimulante o inhibitorio. Esta posee una afinidad, que es la capacidad de la droga para formar el complejo con el receptor, y una actividad intrínseca, que es la efectividad de la droga para desencadenar las reacciones que llevan el efecto farmacológico. Droga agonista es aquella que a través de diferentes mecanismos es capaz de impedir la acción de una droga agonista. La droga tiene afinidad pero carece de actividad intrínseca. Bloquea las respuestas de la droga agonista. Receptores adrenérgicos. Podemos encontrar dos grupos, alfa y beta, que a su vez se subdividen en alfa 1 y 2 y beta 1, 2 y 3. En el alfa 1 encontramos los postsinápticos, en el alfa 2 los postsinápticos y presinápticos, en el beta 1 los postsinápticos, en el beta 2 postsinápticos y presinápticos, y en el beta 3 los receptores de tejido adiposo. Los receptores alfas, algunas sustancias alfa-agonistas pueden ser utilizados para tratar la rinitis, debido a que disminuyen la secreción de la mucosidad. La sustancia alfa-agonista se puede utilizar para tratar la feocromocitoma, dado que disminuyen la vasoconstricción causada por la nerofineprina, que se da en esta condición médica. Receptores alfa 1. La principal acción que desempeñan los receptores alfa 1 implica con la contracción de los músculos lisos, y los alfa 2, estos receptores presinápticos inducen efectos de retroalimentación negativa, es decir, el control de sustancias adrenérgicas, como en el caso de la norepinefrina. Los receptores beta se utilizan para el fallo cardíaco, dado que incrementan la respuesta cardíaca en caso de que haya una emergencia. También se utiliza en el shock circulatorio, redistribuyendo el volumen sanguíneo. Los antagonistas beta, llamados beta bloqueadores, se utilizan para tratar la arritmia cardíaca, dado que disminuye la respuesta del nódulo sinoarticular, estabilizando la función cardíaca. Los receptores beta 1 incrementan la respuesta cardíaca, incrementando el latido cardíaco, la velocidad de conducción y el volumen sistólico. Los receptores beta tienen acción sobre el músculo liso de bronquios, tracto gastrointestinal y venas, y músculo esquelético. También induce la relajación del útero en los embarazos, en embarazadas. Receptores beta 3
Entre las acciones del beta 3 se encuentran incrementar la lipólisis del tejido adiposo y la relajación de la vejiga. Los agonistas del receptor beta 3 pueden utilizar como fármacos para la pérdida de peso. En el grupo de los opioides encontramos mu, delta y kappa. Estos generan apertura de canales y cierre de canales de calcio y tienen relación con la hipertensión neuronal y determinaciones nerviosas. Entre los receptores beta encontramos al mu o receptor opioide. Es un receptor opioide localizado principalmente en el cerebro y en la médula espinal. Tiene importantes implicaciones en la analgesia y en efectos psicocoactivos de los opioides. Los opioides delta es un tipo de receptor opioide localizado principalmente en el cerebro y ganglios espinales del sistema nervioso periférico. Y receptores opioide o kappa es una proteína que en los humanos es codificada por el gen OPRK1. En los receptores colinérgicos encontramos los muscarínicos, que se dividen en M1, M2, M3, M4 y M5, y estos actúan sobre el sistema nervioso central, corazón, músculo, glándulas, endotelio y páncreas. Y los nicotínicos ganglionares, receptores nicotínicos musculares. Autacoides, aminas, histamina, serotonina, ergóticos, lipídicos, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano A2, y peptídicos, angiotensinas, cininas, bradiquininas y sustancia P. ¿Cómo se realiza la activación de los canales iónicos? Diversos cambios en la célula pueden disparar la activación de las compuertas en función al tipo de canal iónico de que se trate, entre otros cambios en el voltaje en la membrana celular, sustancias químicas que interactúan con el canal iónico, cambios en la temperatura, un estrechamiento o deformación de la membrana celular, adición a un grupo fosfato, el canal iónico, e interacción con moléculas de la célula, por ejemplo la proteína G. Tenemos a los canales regulados por voltaje, canales de sodio y de potasio. Las de sodio, la fase rápida de polarización del potencial de acción de las células nerviosas y musculares, y en general de las células excitables, depende de la entrada de sodio a través de los canales activados por cambio de voltaje. Los canales de potasio constituyen el grupo más heterogéneo de proteínas estructurales de membrana. En las células excitables, la despolarización celular activa los canales de potasio y facilita la salida de potasio de la célula, lo que conduce a la repolarización del potencial de membrana. Los canales regulados por ligando abren una respuesta a la unión determinada de neurotransmisores u otras moléculas. Estos mecanismos de apertura es debido a la interacción de una sustancia química, neurotransmisor o hormonas, con una parte del canal llamado receptor, que crea un cambio de la energía libre y cambia la conformación de la proteína abriendo el canal. Canales mecanosensibles. Los canales regulados por el impulso mecánico abren una respuesta a una acción mecánica. Los canales mecanosensibles, como los que se encuentran en los corpúsculos de se abren por el estrechamiento que sufre la membrana celular ante la aplicación de presión o tensión. Tenemos los canales regulados por voltaje de cloruro, en este caso juegan un papel muy importante en la regulación de la excitabilidad celular, el transporte transepitelial y la regulación del volumen y pH celulares que pueden ser activados por cambio de voltaje. Los canales de calcio. En las células en reposo, la concentración intracelular de calcio es 20.000 veces menor que su concentración en el medio extracelular. Por otro lado, al interior de la célula electronegativo se encuentra de 50 a 60 milivoltios, es decir, que existe una gradiente electroquímica que favorece a la entrada de iones de calcio en la célula. ¿Cuáles son los receptores de membrana con actividad enzimática? Los receptores ligados a enzimas son receptores de superficie con dominios intracelulares asociados a la enzima. En algunos casos, el dominio intracelular del receptor es realmente una enzima que puede catalizar esta reacción. Los receptores tirosina quinasa son una clase de receptores ligados a enzimas que se encuentran en humanos y muchas otras especies. Eso sería todo. Gracias.